nos alimentemos de la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es tenerlo en casa este día, el cual Dios nos ha prestado para que juntos nos edifiquemos en su palabra. Vamos a seguir, mis amables hermanos, el estudio que tenemos en la carta a los Gálatas. Estamos en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Ahora nos corresponde del 18 al 24. Vaya conmigo a la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 18, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Como de igual forma lo tendremos en nuestras pantallas. Si usted no anda su Biblia, yo le invito a que traiga una, o si no, díganos y por ahí tenemos y le prestamos una, le regalamos una, pero el punto es que ande un ejemplar de estos maravillosos que tenemos, que tenemos juntamente con nosotros. Gálatas capítulo 1, versículo del 18 al 24 dice así. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oramos. Gracias, Señor, por este momento que nos permites estar aquí en tu casa. Gracias por poner en nuestros corazones el querer como el hacer según tu buena voluntad. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado. Estamos aquí porque tenemos hambre de tu palabra. Queremos ser saciados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿Puede sentarse? Quiero darle una especial bienvenida a unos viejos amigos del pueblo, César, su esposa, sus hijos, su nuera, que nos están visitando. Pues como le hemos dado la bienvenida, esperamos que no sea la primera, bueno, que sea la primera y que no sea la última. Así es que, mis amables hermanos, vamos a entrar a este estudio de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando esta carta. ¿Cuántos nos hemos estado edificando con esta maravillosa carta? La palabra de Dios es ese pan que sacia nuestra alma. Entonces, cada vez que nos acercamos, cada vez que abrimos su palabra, es un manjar que disfrutamos. Alguien en cierta ocasión decía, la palabra de Dios es el alimento que todo creyente debe ingerir todos los días. Así es que, hermanos, vamos a empezar este estudio que ahora nos corresponde en estos versículos maravillosos en los cuales Pablo nos va a edificar. Pablo y el evangelio revelado por Cristo, la soberanía y la gloria de Dios en la salvación. Si usted le presta atención, todo lo que hemos venido enseñando y hemos venido aprendiendo en la carta es un mensaje glorioso. En Gálatas capítulo 1, versículos del 18 al 24, el apóstol Pablo, hermanos, básicamente lo que hace es defender el origen divino del evangelio que predica. Y él ha dicho que el evangelio que a él se le fue revelado no viene de parte de un hombre o no es humano, sino que viene directamente de Dios. Este evangelio no proviene de ningún sistema humano ni de la influencia de los apóstoles mismos. De hecho, es lo mismo. Él mismo lo dice, yo cuando se me llamó no corrí rápidamente a los demás apóstoles, sino que fui y estuve en cierto lugar. Sino que de la revelación directa de Jesucristo, Él obtiene ese mensaje que hoy nosotros tenemos en estas maravillosas cartas. De hecho, Él se presenta en su currículum como el abortivo de todos los apóstoles.
Dice, soy como el abortivo, el último de todos los apóstoles. Y a él le plujo, a él tuvo placencia, a él tuvo misericordia el escogerme a mí, ¿verdad? Que antes era un perseguidor y ahora viene a ser un defensor de esta verdad del evangelio. Y más tarde él va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él también va a decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es decir, lo que él ha creído, lo que él ha recibido de Cristo Jesús, de nuestro Señor, es un mensaje que ha conmovido, que se ha penetrado, que se ha infiltrado, y no solamente eso, sino que él lo ha abrazado a tal grado que lo defiende inclusive con su propia vida. Si es posible poner su vida. De hecho, al final de la carta que estábamos estudiando de Colosenses, cuando él da esas pinceladas de desesperación, él dice, ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Bueno, es básicamente el mensaje que ahora vamos a mirar, y estos versículos que nos corresponde. Cuando Pablo básicamente enfatiza que la gracia es básicamente el ejemplo supremo de cómo Dios otorga al hombre su misericordia. A través de ese mensaje o a través de este pasaje aprendemos que el evangelio, número uno, es ante todo la revelación de la gloria de Dios a los hombres. Es la verdad de Dios, es la verdad que Él quiso transmitir. El evangelio no es simplemente un mensaje como cualquiera pudiera mirar. El evangelio es el mismo deseo del Dios Santo para que sus hijos lo puedan disfrutar. El evangelio no es una simple noticia, como muchos lo pueden presentar. El evangelio es el plan perfecto de Dios diseñado para que sus hijos puedan ser salvos y que un día podemos estar con Él, gozando, disfrutando de su santidad, de Él mismo. Ese es el evangelio. Ante todo, la revelación de la gloria de Dios y su obra a los hombres. Y que toda nuestra vida y testimonio deben reflejar esa verdad que se nos ha sido enseñada, que se nos ha sido mostrada a través de las Sagradas Escrituras. Yo al principio decía, todo creyente debe mantener o debe cargar un ejemplar como este. Esta es la palabra de Dios, es la mente de Dios, es el deseo de Dios, es lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Fuera de esto, hermanos, todo lo que se diga es falso. Bueno, dicho esto, arranquemos con este mensaje, con este sermón. Número uno, la revelación y la autoridad del evangelio. El evangelio, primeramente, no es humano. Versículos del 18 al 20, lo que leímos. El hecho de que Pablo recibiera el evangelio directamente de Jesucristo, eso es esencial para una vida, para la defensa de lo que Él va a dar o lo que Él tiene. Esto implica que el evangelio no es una construcción humana o un deseo meramente humano o un plan que el hombre quiso hacer para que el resto de la humanidad pudiera creer a una verdad. El evangelio es el deseo, es la revelación soberana de Dios. Y aquí Pablo lo que va a hacer es, o está subrayando que este mensaje es absoluto y directo y que depende de la aprobación y la interpretación directamente de Dios mismo. El ser humano no interpreta las Sagradas Escrituras se interpretan solas. Nosotros lo que hacemos es aplicar las Sagradas Escrituras en nuestras vidas y en las vidas de todos. Pero la palabra, el evangelio se interpreta solo. Versículo 18, él dice, después de 3 años de qué, iglesia, después de 3 años que Dios haya cegado sus ojos y que haya utilizado a un hombre llamado Ananías para que fuera a orar por él y que pudiera nuevamente recuperar su vista. Entonces dice, después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Si no fue hasta después, 3 años después. Y permanecí con él 15 días. Pablo es totalmente independiente de todo el resto de los apóstoles.
pero dependiente totalmente de la misericordia soberana de Dios. Y él subraya la pureza de ese mensaje que le ha sido dado. Él dice, este mensaje que se nos ha sido dado es glorioso. Y por eso es que al principio de la carta, él comienza diciendo, estoy tan sorprendido, estoy asustado que tan pronto os habéis olvidado de lo que se nos ha enseñado. Estoy sorprendido. Es un mensaje que no se puede ser alterado. Es un mensaje que no puede ser, no se le puede poner, no se le puede ni quitar. Y esto es lo que Pablo ahora va a defender. El evangelio, hermanos, no admite adicciones ni ajustes según los contextos de la cultura, decíamos el domingo pasado, ¿verdad? No se pueden culturizar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado? Pero es que pastor, mire hermano, vivimos en un país donde la cultura es diferente. Bueno, déjeme decirte, el evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre. Estemos aquí, estemos donde sea, en su país, en El Salvador, en Santo Domingo, donde quiera que estemos, el evangelio es el mismo evangelio y debe predicarse de la misma forma y debemos procurar mantener la misma pureza de ese evangelio, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no va a sufrir variaciones acorde a nuestra cultura. Se va a mantener como la palabra de Dios siempre. Todo pasará menos su palabra y seguirá siendo la misma. Este evangelio, dicho esto, no admite adición ni ajustes según el contexto cultural. Hoy muchos buscan adaptar el mensaje de la cruz a un contexto donde la gente se pueda sentir acolchonada, se puede sentir cómoda y puedan decir, amén, pastor, eso es lo que queremos escuchar. Pero el mensaje que el mundo necesita escuchar es este: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sobre todas las cosas, el mensaje que nosotros necesitamos urgentemente escuchar todos los días es ese mensaje que debemos arrepentirnos de nuestros pecados todos los días y buscar la santidad de Dios. Pero el evangelio revelado nos confronta con la necesidad de la justicia de Dios. Alguien en cierta ocasión decía, mira, hermano, ¿tú no crees que este mundo necesita justicia? Y él decía, no, este mundo no necesita justicia. Este mundo lo que necesita es misericordia. Déjeme decirte, iglesia, que si Dios hiciera justicia con todos, en milésimas de segundo nos fulminaría. Porque somos malos, somos pecadores. Pero gloria a Dios por su misericordia, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sigue teniendo paciencia, sigue siendo misericordioso, sigue amándonos, sigue manteniéndonos en sus brazos, porque ese momento cuando Él coge nuestros pecados, los toma, Él dice que los arrojó a lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Y gloria a Dios por ellos. Y muchas veces nosotros vivimos agobiándonos nosotros mismos por lo que hemos hecho, por lo que hemos vivido. Y dice, no, yo ya di mi yo ya morí por ti, tus pecados yo los tomé y los lancé a lo más profundo de la mar. Disfrute la libertad en la que Dios lo ha llamado, iglesia. Disfrute esa libertad y cante al Señor, alabe al Señor, glorifique al Señor. Y cuando miramos este pasaje maravilloso, entonces podemos entender ahora lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo que está Pablo diciendo aquí es que ese mensaje es tan glorioso, es tan maravilloso porque proviene de Dios. En el versículo 19, él sigue narrando, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo no buscó validación humana. Su ministerio y mensaje fueron validados únicamente por Cristo. Iglesia, de igual forma, usted y yo debemos estar más que satisfechos por lo que Cristo ya hizo por nosotros. No sé qué tan convencido está usted, pero usted no necesita la aprobación del hermano que tiene a su lado. Si Cristo Jesús dio su vida, su sangre, lavó sus pecados y Él lo ha adoptado y lo ha hecho su familia, hermanos, ¿qué más desea? ¿Qué más quiere? Nosotros siempre decimos,
Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo, pero nos hace falta Cristo, nos hace falta todo. Porque ¿de qué le sirve al mundo ganar todo, pero pierde su alma? Pero si tenemos a Cristo, iglesia, en Cristo lo hemos ganado todo. Entonces, esto nos recuerda que el Evangelio es suficiente y perfecto en sí mismo. No necesita agregarle, voy a hacer esto. No, el Evangelio es más que suficiente, iglesia. El Evangelio es más que suficiente. No depende de nuestras obras. No depende de lo bueno que querramos ser. Porque esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, para que entendamos que ningún ser humano es capaz de llegar a esa altura si no es por Cristo Jesús. Solamente por Él. Por eso es que ese evangelio es suficiente y es perfecto en sí mismo, y que no depende de nuestras obras, no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestra aprobación. Esta verdad confronta directamente, iglesia, nuestra tendencia a añadir requisitos o condiciones a la gracia de Dios. Al predicar, debemos reflejar esta confianza en la única obra, que es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Decíamos en cierta ocasión, usted y yo no somos salvos por obras, pero son esas obras que nosotros pudiéramos hacer. Pero sí somos salvos por una gran obra, y es la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Quizás quedarnos quieto y decir, no somos salvos por obras, entonces me quedo tranquilo. No, porque más adelante dice que somos salvos para buenas obras. Para buenas obras. No somos salvos por obras, es decir, obras nuestras no nos van a salvar. Lo que nos va a salvar es la obra de Cristo. Y una vez Cristo nos salva por esa gran obra, entonces somos salvos para hacer buenas obras, las cuales Él ha puesto para que andemos en ellas y las practiquemos. Número 2, la soberanía de Dios en la transformación de Pablo. Mire, y esto es un mensaje maravilloso, esto es glorioso, porque nosotros podemos decir, el apóstol Pablo, bueno, vayámonos un poco más atrás. Saulo, ¿quién era Saulo? Todos conocemos el currículum de Saulo, ¿verdad? Que era un tipo pues que caminaba con el pecho erguido, y él decía, ¿tú crees que tú eres judío? Yo mucho más. Y comienza a dar su lista: circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, en cuanto a celo. Nadie puede conmigo, decía él. Pero termina diciendo, pero cuanto estas cosas para mí antes eran ganancia, ahora las tengo como pérdida, con tal de ganar el gozo del Señor. Pablo fue transformado radicalmente por Dios, directamente. No hubo una transformación paulativamente que se pudiera mirar. No, Dios lo llama y Dios lo transforma, y Él tiene un cambio radical, y eso es lo que implica arrepentimiento. Arrepentimiento implica radicalmente un cambio de dirección. Antes íbamos de camino al infierno. Ahora vamos de camino al reino del Señor. ¿Cuántos vamos para allá? Nos espera el Señor. Nosotros sabemos cantar aquella alabanza maravillosa de casa que decimos, ven Jesús, que tu iglesia te espera aquí. ¿Cuántos esperamos al Señor? ¿Cuántos deseamos que Él venga a llevarnos? Algunos, ¿verdad? Hermano, la bandeja paisa es rica, nos va a hacer falta. Estar con Él es más glorioso de lo que no podamos imaginar. Es glorioso. Entonces, la transformación que el apóstol Pablo tiene es radical por Dios, pasando de ser un perseguidor ahora a ser un predicador de Cristo. Esta obra, mis amables hermanos, de gracia en su vida, no solo muestra el poder de Dios.
El poder de Dios en cuanto a la salvación no es a medias. La salvación es un acto que cambia el tiempo, que parte el tiempo, es un antes y un después. Esa vieja naturaleza queda crucificada con Cristo en la cruz del Calvario y ahora tenemos una nueva naturaleza, la cual desea escuchar, amar, deleitarse en la misma palabra del Evangelio, de la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede con la vida del apóstol Pablo, versículo 21. Versículo 21 dice: después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Al retirarse a estas regiones, Pablo sigue sin depender de Jerusalén. Y lo pongo en contexto porque yo digo sigue sin depender de Jerusalén. En Jerusalén estaba el cuerpo de ancianos, estaban los principales, estaban los dirigentes, estaban los intérpretes de la ley, los que aplicaban la ley. Es más, estaban ahí a los que Jesús les dijo: ustedes le ponen cargas al pueblo que ustedes mismos son capaces de llevar. Aquellos que se creían capaces de edificar, de llevar y de dirigir al pueblo, eran los que estaban siguiendo a Jesús y los que mandaban los espías para que escucharan lo que Jesús hablara, lo que Jesús iba a hablar, por si quizás decía algo que fuera en contra de lo que ellos creían, en contra de lo que ellos enseñaban, y entonces entenderlos. Estos estaban ahí. Y dice Pablo: ni siquiera fue a Jerusalén, ni siquiera fue a buscar a los apóstoles, ni siquiera fue a Pedro. Es más, fue después, 3 años más tarde. Su ministerio comienza donde Dios lo envía, no según los centros de influencia humana. La elección y el llamamiento de Pablo demuestra que el Evangelio actúa soberanamente con el que Él quiere, a quien Él quiere y cuando Él quiere llamar. Es decir, iglesia, lo que Dios hace en su soberanía de salvarnos, de escogernos, no depende de mi acción o de mi deseo o cuando yo quiero, sino que depende cuando Él quiere. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios que esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Y cuándo Dios tiene misericordia? Bueno, Él tiene misericordia cuando Él quiere tener misericordia. Cuando Él quiere misericordia. Esto lo que hace es exaltar la gloria de Dios y poner al piso el deseo humano. Es decir, esto nos lleva a confiar más plenamente en el Señor y estar conscientes que como su palabra es verdad y aquel que empezó la buena obra en nosotros, como es soberano, será fiel para terminarla. No se queda a medias, la terminará. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. En el día del Señor, cuando Él desee, la va a terminar, pero creemos por fe que la va a terminar y la va a perfeccionar. ¿Cuántos tenemos fe en eso? Hermanos, mientras vivimos una vida en la cual vamos trabajando, vamos creciendo, vamos amando y nos vamos santificando cada día. Bueno, espero que así sea, ¿verdad? Espero que así sea. La vida en el cristianismo se basa en que tu deseo todos los días debe ser santificarte para el Señor. El apóstol Pablo decía: procuren con diligencia presentar sus cuerpos como ofrenda, que sea como un olor grato al Señor. Procuren, y Él lo hace con esas palabras de amor: procuren con diligencia. Procuremos, iglesia, ser diferentes todos los días. La iglesia debe reconocer que la obra de Dios no está limitada por fronteras geográficas ni sociales, sino que se extiende donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él mejor desea hacerlo, para salvar, para alcanzar a quienes Él ha determinado salvar. Ese es Dios. Este es un llamado
a llevar el evangelio sin limitaciones y confiar en que Dios es quien lo hace efectivo. Dios, no nosotros. No la forma en que nosotros predicamos. No el evento que podamos hacer para que la gente venga. No, la palabra de Dios es efectiva porque Dios es vivo y es eficaz, porque su palabra también dice que es viva y eficaz. Y como es la palabra de Dios, Dios también es vivo y eficaz. Él es Dios. Este es un llamado, iglesia, a llevar el evangelio sin limitaciones. Versículo 23. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, dice el versículo 23, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Este cambio de Pablo no solo es un testimonio de la gracia, sino que también es una afirmación de que el evangelio es el mismo poder de Dios para salvación de todos aquellos que deben ser salvos. Es decir, iglesia, la transformación de Pablo apunta al carácter regenerador del evangelio, el cual también usted y yo hemos recibido, hemos experimentado. El evangelio es esa noticia, es esa verdad, la cual usted y yo debimos haber experimentado ya. Si usted está aquí, usted no está aquí porque usted quiso venir. Dice su palabra que el querer como también el hacer según su buena voluntad. Usted me puede decir, pero pastor, fíjese que yo me propuse este día, desde que me levanté, venir a la iglesia. No, fue Dios quien puso en usted ese querer como el hacer según su buena voluntad. Usted puede decir, no, yo decidí. No, el Espíritu Santo te empujó. Si dependiera de ti, tú quisieras estar ahora mismo en el sofá tomándote una taza de café. Ese es el deseo de la carne. Pero el deseo del Espíritu es que vengamos y nos edifiquemos juntos como iglesia. El salmista lo decía de esta forma: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabe por qué? Porque somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Por eso es que el salmista dice, mirad cuán bueno. Es decir, mirad qué bueno es que el cuerpo esté junto siempre en armonía. Porque cuya cabeza es Cristo. Las directrices las da Cristo. El mensaje lo ha revelado Cristo. El mensaje que el apóstol Pablo nos está dando en la carta, ¿se lo reveló quién? El Señor. El mensaje que tenemos aquí en la palabra de Dios, que Dios nos ha confiado, nos la ha revelado el Dios mismo. La transformación de Pablo apunta al carácter generador del evangelio. No es un mensaje meramente ético y moral. Ahora debes comportarte bien. No. Es un mensaje que transforma tu vida, por ende tus pensamientos, tus decisiones, tu deseo, el anhelo tuyo es glorificar a aquel quien te llamó. No simplemente porque quieres comportarte bien, no. Es porque quieres amar a aquel que lo dio todo por ti. Quieres amar a aquel que se entregó por ti. El cual dice su palabra que siendo igual a Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que despojándose de sí mismo, dejó su trono, viene y toma la condición de un hombre, donde sintió hambre, donde sintió dolor, donde sintió desesperación, donde se angustió. Es más, se lo dijo a los discípulos cuando estaba a punto de ser crucificado, cuando subió a orar al monte. Estoy angustiado y estoy tan angustiado hasta la muerte. Entonces ese mensaje no es meramente ético, sino que la obra vivificante del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Hermanos, el evangelio
que nosotros tenemos hoy debería vivificarnos todos los días. Debería revivirnos todos los días. Deberíamos gozarnos todos los días. Deberíamos disfrutarlos todos los días. Porque es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es viva y eficaz y nos da aliento, nos dirige, nos guía, porque somos su iglesia. Como iglesia debemos proclamar que el evangelio tiene poder para cambiar vidas completamente y no depende de estrategias o métodos humanos para atraer personas. Depende de la gracia soberana de Dios, porque ese mensaje es el mismo deseo del Dios Santo. El Dios Santo quiere atraer la iglesia, quiere traer a todos sus hijos como la gallina junta los polluelos. De todas partes del mundo, Él salvará a su iglesia. Él juntará a su iglesia y los salvará. Y todos venimos a conformar una familia. Y esa familia, hermanos, está protegida por el mismo Padre, por el mismo Dios. Jesús dijo en cierta ocasión: ¿y cómo lo voy a echar fuera si es mi Padre quien los envió? El que a mí viene, no le echo fuera. Y él hace una declaración y dice: y el que esté en mis manos, nadie los arrebatará. Y si algún día alguien osa por querer arrebatarlo, dice: mi Padre es mayor todavía. Iglesia, es mayor el que está con nosotros que el que está afuera. Y por muy fuerte que se presente, es más fuerte el que está con nosotros. Así que no tengamos miedo, no tengamos temor, porque Él es más glorioso de lo que nos podamos imaginar. Y número 3, la gloria que pertenece a Dios y no a los hombres. El propósito supremo del evangelio. Y el versículo 24 dice, y al final del pasaje, Pablo menciona que los creyentes glorificaban a Dios al ver la obra en Él. Mire qué glorioso, mire qué maravilloso. Porque aquí lo que Pablo hace es lo que Dios hace, es mostrar su obra de gracia en la vida del apóstol Pablo, en la vida del gran Pablo, en la vida del perseguidor. Él muestra su poder, Él muestra su gloria salvándolo. ¿Y sabe cuál es la respuesta del pueblo? Se alegraban y glorificaban al Señor por la obra que Dios había hecho en la vida del apóstol Pablo. Mi pregunta es ahora aquí: ¿cuántos nos gozamos por la obra que Dios ha hecho en la vida del hermano que usted tiene al lado? ¿En verdad usted se alegra? Porque muchas veces miramos con el revés del ojo y actuamos como el profeta que tragó el pez Jonás, cuando lo mandó a que fuera a predicar a Nínive. ¿Sabe por qué no quería ir? Porque él sabía que el pueblo era malo. Usted sabe que ese pueblo, para amedrentar a todos los pueblos de los alrededores, cuando conquistaban tierras, traían a las víctimas y los desollaban y ponían las pieles en las paredes, en las paredes, para que los alrededores tuvieran gran temor y no quisieran meterse con ellos. Ahora ve el contexto del por qué Jonás no quería ir. Número 1, pudo haber tenido miedo. Número 2, había conocido que Dios era un Dios de misericordia. Y quizás pudo haber pensado: ¿cómo es posible que esta gente tan mala vaya a recibir la misericordia de Dios? Es usualmente lo que nosotros pensamos de nuestro vecino. ¿Y este? ¿Qué de este? ¿Verdad? Pero sabe, ese es el mensaje maravilloso del evangelio. Que el mensaje maravilloso del evangelio no se mide por el estándar que tiene tu vecino. Se mide por la gran gracia maravillosa, redentora, de que Dios salva a quien Él quiere salvar.
Y tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Independientemente del estatus social, independientemente de qué tan bueno, entre comillas, haya sido, independientemente de qué tan sabio haya sido, el punto es que todos éramos pecadores y todos no buscábamos a Dios. A una nos hicimos inútiles. No hay bueno ni siquiera uno. En ese estándar, todos estábamos bajo la ira de Dios. Y Dios de igual forma quiso salvarnos. Y quiero recordar una pregunta que en cierta ocasión y decía, usualmente nosotros nos hacemos la pregunta, Dios no salva a esta persona si es tan mala. ¿Por qué Dios no salva a este fulano de tal? Decía, aprendamos a reconocer la obra de Dios que ha sido derramada en nuestras vidas y démosle vuelta a la pregunta. Y preguntémonos, ¿por qué Dios me salvó a mí si también era igual que ellos? ¿Qué de bueno vio Dios en nosotros? Nada. Simplemente la misericordia de Dios se derramó en nuestras vidas. Él tuvo misericordia. De lo más vil nos escogió Dios para avergonzar a los sabios, aquellos que se creen, aquellos que creen que las pueden todas. No, Dios quiso salvarnos a nosotros. Y no por justicia, sino por pura misericordia. Entonces, cuando estos miraron que lo que Dios había hecho con la vida del apóstol Pablo, dice, glorificaban a Dios en mí. Esta fue la reacción de los creyentes. Adorar a Dios por lo que había hecho. Esta reacción debería ser la meta de cada creyente en cada iglesia. En cada iglesia. Que nuestras vidas, hermanos, reflejen a Dios de tal manera que otros glorifiquen su nombre. Mire qué duro es esto. Esto no es tan simple como parece. Usted sabe que usted y yo somos creyentes. ¿Cuántos hemos sido salvados aquí por Cristo, por la sangre de Cristo Jesús? ¿Cuántos hemos sido lavados por la sangre del Cordero? Bueno, usted está obligado que los demás glorifiquen a Dios cuando vean su vida. ¿Verdad que ahí no nos gusta mucho? Pero es que eso dice la palabra que desde el principio usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. ¿Dice eso su palabra? Si somos creados a imagen y semejanza, ¿a quién debemos presentar hoy que Él nos ha salvado? ¿A Él? ¿De quién debemos dar testimonio? De Él. Entonces, que los demás vean a Cristo en nosotros. Que los demás vean que no somos de este mundo. Que nuestra morada está en el reino de los cielos, donde también estaremos con Él. Y que queremos estar ahí. Y queremos llegar ahí. Mientras seamos buenos testigos. Mientras seamos buenos representantes de Cristo Jesús. Es decir, iglesia, seamos coherentes con lo que creemos y lo que hacemos. En todas las áreas. En nuestro trabajo, en nuestra casa, donde quiera que vayamos, seamos coherentes. Y yo sé que esta ejemplificación está trillada, pero vale la pena recordarlo. Si usted le mira la cara a su que tiene al lado, hermano, es que casi se le ve una aureola, ¿verdad? Santo, hermano. No matan ni una mosca. Pero al salir de este lugar,
hermanos, se convierte, se transforma la hermana, ¿verdad? El hermano se cambia. Salen los nerones. Bueno, este lugar aquí, venimos a continuar adorando al Señor. Nuestra vida es una vida de adoración constante 24/7. El Evangelio debe notarse en nosotros 24/7, todos los días, donde quiera que vayamos. Es más, cuando hablamos, que nuestras palabras no sean hirientes con los demás. Al contrario, que sean palabras de bendición. Que mostremos lo que Cristo ha dejado que mostremos. Fue tan grande que cuando los demás hermanos miraron, dice que glorificaron a Dios por la vida del apóstol Pablo. Te dejo una pregunta retórica. ¿Tu familia glorifica a Dios cuando ve tu vida? Y dicen, yo quiero ser como mi hermano. Yo quiero de lo que mi hermana tiene, o de lo que mi padre tiene, o de lo que mi hijo tiene. Yo quiero eso. O simplemente pronuncian la frase que todo mundo sabe. ¿Y para ser como este? ¿Para qué? ¿Es eso el Evangelio? No. El Evangelio transforma a tal grado que los demás hermanos, familias que conocen de Cristo glorifican a Dios con tu vida. Exaltan a Dios con tu vida. Es más, dice su palabra que nosotros, nuestras vidas, somos como cartas leídas, ¿verdad? Yo no percibo las personas que dicen, es que a mí no me importa lo que los demás piensen, yo me importa lo que Dios piense. Hay mucho que desear en esa expresión. Porque lo que los demás dicen de ti es muy importante. Porque tú estás obligado a mostrar a Cristo, a mostrar misericordia, a mostrar amor, a predicar el Evangelio, porque a eso nos ha mandado. Esta reacción, como decía, debería ser la meta de cada creyente en la iglesia. Procuremos, hermanos, con diligencia que nuestras acciones sean ese canal para que los demás glorifiquen a Dios. Procuremos con diligencia que nuestra vida sea ese ejemplo para que los demás glorifiquen a Dios y no pasemos a ser un tropiezo para los demás. Porque hay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Y usted sabe lo que sigue. Usted sabe lo que sigue. Esa debe ser la meta. Que nuestras vidas, iglesia, reflejen a Dios de tal manera que otros le glorifiquen. Nuestra proclamación del Evangelio no debería buscar la admiración hacia nosotros mismos. No. Nuestra proclamación del Evangelio debería buscar la admiración de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó. Que no digan, wow, miren ese hermano. Que digan, qué grande es ese Dios que salvó a ese hermano. Que tuvo misericordia de cómo era, pero lo salvó, lo perdonó. Esa es la meta. Sino que nuestra vida debe ser un testimonio de la obra de Dios, como la del apóstol Pablo. Un testimonio de la obra de Dios. El Evangelio nos recuerda que nuestra misión es, en primer lugar, exaltar a Cristo sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Independientemente de lo que los demás puedan decir. Usted debe exaltar a Cristo. Y si usted exalta a Cristo, hermanos, déjeme decirle que aquellos que han nacido de nuevo también glorificarán al Señor por su vida. Darán gracias al Señor por su vida, porque usted ama a Cristo, busca a Cristo, sigue a Cristo y ha puesto su mirada en Cristo Jesús, en el autor y consumador de su fe y de mi fe.
Qué gran detalle el del apóstol Pablo, que nos deja aquí. Este evangelio nos recuerda que nuestra misión es exaltar a Jesús crucificado, mostrando que Él es quien salva y transforma, no nosotros. No nosotros. La gente no se va a salvar por una oración que puedan hacer. La gente se va a salvar cuando Dios quiera salvarlos y perdonarlos. Hermanos, hay millones que pasan repitiendo y repitiendo las oraciones, pero después de repetir una oración, viven una vida totalmente desagradable ante los ojos de Dios. Es más, el evangelio es un estilo de vida del creyente. Termino con esto. Gálatas capítulo 1, versículo del 18 al 24. Pablo reafirma el origen divino del propósito del evangelio, enfatizando que solo Dios es digno de la gloria, de la honra, por los siglos de los siglos. Haciendo énfasis, o mejor dicho, enfatizando que solo Dios es quien salva, que solo Dios es quien perdona, que solo Dios es el autor de la salvación. De hecho, este evangelio revelado viene y tiene su origen en Dios y no es una invención humana. Tiene implicaciones eternas, no son pasajeras. Y es el único medio para conocer al Dios eterno. Es el único medio para conocer al Dios verdadero. Por lo tanto, hermanos, debemos recibir y proclamar este mensaje con esa perseverancia, con ese amor, con esa reverencia, con ese deseo, como lo hizo Pablo en este pasaje. Entendiendo que nuestra responsabilidad es ser testigos de su gran obra, testigos de su gran obra y su gloria. Que nuestras vidas reflejen el poder, que nuestras vidas procuren mantener la pureza de ese evangelio y que ese evangelio sea suficiente para nuestras vidas. Que nos gocemos en todo lo que hagamos para que Dios sea glorificado en todo lo que somos. Dicho esto, te dejo con este pensamiento. El evangelio no se basa o no está basado en cuanto tú conozcas. El evangelio se basa en cuanto tú practicas lo que conoces. Tú puedes tener un conocimiento y no estoy diciendo, no me malinterprete, que conocer no es necesario. El conocer es muy necesario porque de hecho es en la única forma en que podemos amar al Señor correctamente. Pero ese conocimiento debe pasar a una practicidad diaria. Ese conocimiento, si solamente te encajonas con él y no lo transformas a una práctica, tú tienes un problema. Usted y yo debemos vivir el evangelio. Debemos amar el evangelio. Debemos pensar el evangelio. Debemos actuar el evangelio. Debemos vivir el evangelio. Debemos caminar el evangelio. Fíjese que su palabra nos dice que ella es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera a nuestro caminar. Entonces, iglesia, andemos, pensemos, actuemos el evangelio. Y cuando digo actuar, no estoy diciendo estoy hablando de de acción, ¿verdad? Que usted tiene que accionar, pero accionar correctamente. Y con un objetivo, que en esa acción los demás vean a Cristo en nosotros. Porque dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Podemos decir nosotros de igual forma? Ya no vivo yo,
El viejo Noel quedó crucificado en la cruz con Cristo. Ahora tengo una nueva naturaleza. El viejo usted ya no está con usted. Está crucificado en la cruz. Y ahora Cristo vive en usted. En la forma en que nos ve Dios. Dios Padre ya no lo ve a usted, sino ve a Cristo en usted. Entonces refleje a quien Dios ve en usted. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos has dado el privilegio de exponer. Te pedimos, Dios mío, ese deseo santo que siempre tenemos, que al salir de ese lugar no salgamos siendo solamente oidores, sino que salgamos siendo hacedores de tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, en amor, en paz y en santidad. Ese es nuestro deseo. Señor, gracias. Te damos gracias. Eres glorioso. Y tu palabra nos sostiene. Gracias te damos. Amén. Y amén. Pónganse de pie, hermanos.